Muy bien, aquí pues analizando el panorama de las noticias como todos los días y pues bueno, hoy decides abordar un tema nacional de gran relevancia. Ya lo dimos por ahí en las noticias internacionales, el impeachment. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que Trump sea finalmente encontrado culpable? Creo que lo que va a estar más interesante es ver si sí logran ver que es constitucional que a un expresidente le hagan este tipo de juicios, que es justamente lo que se va a ver hoy. Y ya son dos los Ya son juicios, dos, es el la única segundo que le vez. hacen. Sí, no es el primero que le hacen, pero yo creo que aparte de eso, les urge a los demócratas ya continuar a pasar las legislaciones que ellos necesitan. Les urge ver cosas que prometieron dentro de la campaña, esta Kamala Harris y este Joe Biden, de cosas como el apoyo económico que habían dicho para todos los estadounidenses, subir el salario mínimo. Son todas estas cosas que les urge ya empezar a pasar para continuar con el apoyo que tienen ahorita al pueblo americano. Entonces siento que lo de Trump va a ser algo muy rápido, se planea que se acabe ya dentro de esta misma semana, a diferencia de lo que ha pasado, de lo que pasó la primera vez que le hicieron el juicio y de lo que pasó en el 99 con Clinton. Entonces creo que va a estar muy interesante. Entonces, más allá de eso, les quiero dar un poco de contexto de cómo funciona y qué ha sido lo que ha pasado el día de hoy con el juicio. Entonces, vemos que el día de hoy el juicio empezó con los videos de todo el asalto que hubo dentro del Capitolio, de todas estas personas corriendo con banderas, algunos con máscaras, otros sin máscaras, en todo el Capitolio, y empezó con el senador Raskin, que es el representante del octavo distrito de Maryland, diciendo cómo él se sintió durante esto y cómo fue tener a su familia en el Senado mientras estaba pasando todas estas cosas. Entonces creo que va a estar muy interesante, pero más allá de eso, cómo están funcionando las políticas dentro de Estados Unidos para decidir si sí o si no. Necesitan 2/3 de la Cámara de Representantes para poder ir a juicio, para empezar a decir que sí, esto es constitucional y sí, aunque ya sea un ciudadano privado, sí podamos hacer este tipo de juicios. Por un lado dicen que se tiene que hacer responsable por todas las acciones que hizo durante sus últimos meses dentro de la oficina, el decir que primero las elecciones estaban mal, decir que él era el ganador legítimo y todo lo que trató de hacer de mover a Mike Pence para que tratara de bloquear algunas de las elecciones, que no se empezaran a hacer algunos de los conteo de votos de algunos de los estados en los que Biden iba ganando. Entonces, A, lo están, eso es lo primero, y B, lo segundo es por lo que dijo antes de que empezaran todas las cosas en el Capitolio. Lo que él dijo es que que no se dejan por ninguna forma en el infierno que pasara lo que estaba pasando, que básicamente era que estaban diciendo que Biden había ganado dentro del Senado. Entonces vemos que va a pasar las siguientes cosas. Lo primero es que los senadores van a formar parte de un jurado. Lo que van a hacer es que todos los senadores dentro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, van a hacer un voto y van a decidir si se pasa esto. Lo que es muy interesante, que a diferencia de otros estados no había pasado, es que es muy bipartisan. Lo que esto significa en español es que está muy dividido entre los republicanos y entre los demócratas. Lo que vemos es que hasta ahorita todos los demócratas han votado porque sí se tiene que hacer esto, que sí se tiene que llevar el juicio, que Trump sí es culpable de lo que se le está acusando, y están diciendo que es antidemocrático al haber dicho que había ganado las elecciones cuando no era cierto, y que aparte puso en riesgo la seguridad nacional al haber incitado las acciones que pasaban en el Capitolio. Por otro Terribles, lado, hubo muertos, hubo muchos heridos, en fin, hubo varios heridos, hubo un muerto que fue un policía. Entonces dicen que todo esto cinco puso dice. en, todo esto puso en peligro la seguridad nacional. Aparte, muchísimos de los protestantes ni siquiera utilizaban cubrebocas. Vemos que tuvieron que sacar a todos los senadores de emergencia del Capitolio, que se tuvo que mover cielo, mar y tierra ahora sí, y que vemos que la acción de la Casa Blanca se tomó muchísimo tiempo, que los policías llegaran a parar todas estas protestas tomó muchísimo más tiempo de lo que pasó con Black Lives Matter, que vemos que hace algunos meses esto fue lo que pasó. Empezaron a ver estas protestas pasivas de las personas
peleando por los derechos de las personas afroamericanas en Estados Unidos y que de inmediato había personas con gas pimienta, que había muchísimas personas armadas tratando de sacarlos y vemos que hubo una reacción completamente diferente con lo del Capitolio, que se tardaron muchísimo tiempo en llegar, que llegaron a lugares a los cuales no debieron de haber llegado estos protestantes dentro del Senado. Entonces dicen que esta reacción tan tardada de Trump y el haber incitado a la violencia es un problema de seguridad nacional porque puso en peligro a los legisladores de Estados Unidos. Entonces vemos que estos mismos legisladores son los que ahorita, como les comentaba, Raskin, que es el representante del 8º distrito de Maryland, empezó todo este juicio dando un discurso diciendo lo mal que se sintió, el miedo que tuvo cuando pasaron todas estas cosas. Pero lo que es más interesante es que 10 de los republicanos ya se cambiaron de lado, dijeron que iban a votar con los demócratas diciendo que fue inconstitucional lo que estaba haciendo Trump, que debido al juramento que él hizo cuando se volvió presidente, no debió de haber puesto en riesgo la democracia de Estados Unidos y a las personas que sirven a su país. Entonces vemos que 10 republicanos ya se movieron, pero aún así eso no es suficiente, se necesitan 17 diferentes republicanos que se muevan para poder lograr estas acciones. Entonces, aparte de eso, vemos que no mucho es claro porque ni siquiera sabemos si el impeachment trial o este juicio va a poder continuar, porque apenas se está discutiendo si es constitucional o no, pero lo que vemos es que si dicen que es constitucional poder hacerle esto a un ciudadano privado, por juzgarlo de tal manera, porque en algún momento llegó a ser presidente, deja un presidente muy interesante dentro de la Constitución y dentro de las legislaciones de Estados Unidos, pero más allá de eso, queda una cosa muy clara, ninguna persona puede evadir la justicia sin importar el cargo que tenga. Entonces, más allá de eso, creo que va a ser muy interesante ver lo que pasa durante la siguiente semana, porque como ya había comentado, los demócratas les urge acabar con esto lo más rápido posible. Biden ha dicho muy pocas cosas, lo único que se ha atrevido a decir es que Trump no quiso dar ningún tipo de discurso o protegerse de alguna forma, que nada más va a mandar a sus abogados, porque lo que más le urge a Biden es empezar con las promesas que dijo en su campaña, lo del salario mínimo, empezar a dar todo el dinero que le prometió al pueblo de Estados Unidos, empezar a ver qué onda con las vacunas, y para todo esto no puede nada más dar órdenes ejecutivas diciendo que está bien, sino necesita el apoyo del Senado, y si el Senado está viendo qué onda con Trump, no puede hacer esto. Entonces, aunque Trump ya está fuera de la Casa Blanca, este es algún tipo de sabotaje que les está haciendo, tomando el tiempo de los senadores para que Biden no pueda pasar las legislaciones que él necesita. Entonces, Biden espera que esto acabe en la siguiente semana y seguir con lo que necesita su administración. Entonces, va a ser muy interesante cómo lo manejan, porque va a ser muy diferente, porque ni siquiera saben si se van a poder tener testigos o qué tipo de evidencia se va a poder poner. Entonces va a ser un impeachment trial como ningún otro en la historia de Estados Unidos, y si se encuentra culpable, Trump nunca va a volver a poder tener oficina federal, y lo que ha estado planeando durante los últimos meses de volver a ser candidato para el 2024 no va a ser posible. Entonces vemos hasta que ha habido pláticas de que Trump quiere hacer su propio partido, muchas diferentes cosas. Si lo encuentran culpable esta semana, nada de eso se va a poder. Es el final de la era Trump y es el final de este tipo de políticas que van muy apegadas a las emociones. Entonces creo que va a ser muy interesante lo que pasa y vamos a ver que en verdad cómo se maneja la política de Estados Unidos de una forma muy literal. Pues sí, la política y la justicia, yo creo que urge terminar la era Trump, que tanto daño hizo con sus posiciones radicales, como lamentablemente las tenemos aquí, pero allá tienen otro sistema de justicia. Y bueno, pues me llama la atención porque aquí en México se está hablando también por primera vez de un juicio ciudadano, de un juicio popular. El movimiento Frena está anunciando para el 21 de marzo, justamente el día del natalicio de Benito Juárez, un juicio ciudadano, un juicio popular en contra de López-Gatell, del presidente de la República y de algunos otros funcionarios. Aquí no intervienen las autoridades, no está el Senado, pero pues esta figura del juicio popular, y te voy a pedir de favor que la semana que entra investiguemos un poco sobre los antecedentes que existen sobre estos jurados populares, qué nos dice la ley en nuestro país. ¿Será posible? Perfecto, con muchísimo gusto, Juan Álvaro. Te lo agradezco mucho para incluso ver estos comparativos, ¿no? Y ver incluso si este jurado popular
pues qué efectos tiene desde el punto de vista jurídico, o es simplemente un mecanismo más de esta organización que ha hecho muchas movilizaciones para externar su eh, posición en contra de las decisiones que ha tomado el presidente López Obrador. Te agradezco mucho, Valentina, y entonces quedamos sobre este mismo tema que creo, tú que eres una gran estudiosa de este asunto, nos puede dar mucha luz, y tenemos tiempo en lo que llega este 21 de marzo, que independientemente de que se hablaba de movilizaciones, ahora se habla de un juicio, una especie de juicio de jurado popular, no de juicio ciudadano. Gracias, Valentina. Perfecto, muchísimas Oye, gracias. dile a todas tus amigas que les pongan me gusta, ¿eh? No hay una proporción entre el enorme número de seguidores que tienen y los me gusta. Tal vez, decía yo ayer, se me olvida una palabra clave. Por favor. Y decir muchas gracias. Pues por favor, Claro, Juan diles Álvaro. a tus seguidores que le pongan me gusta, y muchas gracias por tu colaboración. Con muchísimo gusto, Juan Álvaro, que no se les olvide poner me gusta. Hasta Sale, la por próxima. favor, insisto. Sale.